Es una estupidez, sencillamente. Lumumba consiguió escapar de la prisión y se escondió, pero la CIA lo encontró y se lo entregó a uno de sus peores enemigos en el Congo. Y fue ejecutado. Es evidente que la CIA intervino en este caso, pero no podemos olvidar cómo estaba dirigida América en aquella época. La misión de la CIA era apoyar a los dictadores y ayudarles a imponerse a la población. Sin duda hubo lugares, tanto en Guatemala en los años 50 como en Irán al principio, que harán que algunos digan que las intervenciones de la CIA eran injustas. Si era justo o injusto, ese es otro tema. La CIA solo servía para organizar operaciones clandestinas. En los años 50, los años de las intervenciones de la agencia en Irán y en América Central, la CIA creía que podía hacer lo que quisiera en todo el planeta. Aunque era una ilusión, los propios miembros de la CIA alimentaban esta mitología. La CIA se creía invencible. El problema es que a la larga acabaron creyéndose su propio mito. Consiguieron mantener su influencia, su presupuesto y su poder, porque podían asegurarle al presidente de los Estados Unidos que cuando tuviese un problema, como último recurso, ellos podrían intervenir, derrocar el gobierno de un país y cambiarlo por otro. El principal problema es que los miembros de la CIA se lo creían de verdad. Pensaban que eran muy buenos en su trabajo. Pensaban que ese individuo, Castro, no podía ser más duro que los demás. Nos creímos que podríamos tratar Cuba como una simple república bananera, pero Cuba resultó ser más fuerte y más competente de lo que los burócratas americanos se imaginaban. Y nuestra, de todos, de los revolucionarios, de los patriotas, será la misma suerte. Y de todos será la victoria. En Cuba, Fidel Castro, tras expulsar al dictador Batista, nacionalizó las plantaciones de azúcar que pertenecían a americanos. Al día siguiente se inició la escalada. Fin de los préstamos a Cuba, ruptura de relaciones diplomáticas entre los dos países y acuerdo comercial entre Rusia y Cuba. Castro desafía a Washington y se une al jefe del Kremlin, Khrushchev. Era un ejemplo muy malo para el resto de los países de América Latina. Era inadmisible que una islita se rebelara contra Washington y declarase que dejaba de ser un país satélite. El día de la transmisión de poderes, el propio Eisenhower entregó a John Kennedy el informe Bahía de Cochinos, un complot organizado por Allen Dulles y Richard Nixon cuando estaba convencido de que iba a vencer a Kennedy en las elecciones de 1960. De este modo, Kennedy heredó un proyecto puesto a punto por la CIA para derrocar a Castro a través de un desembarco en Bahía de Cochinos. Dio su conformidad, buscaba una iniciativa. Le propusieron el plan Bahía de Cochinos y aceptó la idea. Kennedy acababa de ocupar el despacho presidencial. Le hablaron de la Bahía de Cochinos. No le gustaba, pero aún así lo aceptó y fue un completo desastre. La CIA envió al suicidio a 1.500 exiliados cubanos poco experimentados a la espera de que Kennedy, ante el desastre, se sintiera en la obligación de enviar como refuerzo al ejército americano. Pero Kennedy se negó y la operación fracasó. La CIA le atribuyó todo el fracaso de Bahía de Cochinos. La operación fue un fracaso, porque la dirigieron mal. Y punto. Yo creo que aceptó porque no tenía una idea mejor y su equipo tampoco. Actuó con los medios que tenía a mano. Era una operación militar mal preparada y las informaciones no eran buenas. Pensar que un puñado de hombres podía desembarcar y de una forma u otra derrocar al régimen era subestimar la popularidad de Castro. Esperaban que se nos uniesen los cubanos, pero no lo hicieron.
La estrategia militar era mala y aún así nos obligaron a ir. La CIA había advertido que la operación solo tendría éxito si los Estados Unidos estaban dispuestos a apoyar a los sublevados militarmente. En el último momento, el gobierno decidió no proporcionarles apoyo militar para el desembarco en la bahía de Cochinos, y la operación fracasó. Nosotros estábamos furiosos después de lo de la bahía de Cochinos, porque nos sentíamos totalmente culpables del fracaso, aunque algunos estaban indignados con el presidente. Odiaban a Kennedy sobre todo porque, según ellos, se había negado a enviar la aviación en la operación de Bahía de Cochinos. No podemos afirmar que a la CIA le gustase el presidente o no. Se trataba de algunas personas o de algunas unidades, aunque había algunos agentes, jefes de división u otros oficiales más antiguos a quienes probablemente no les gustase el presidente. ¿Por qué iba a gustarles? Hacía cosas que no les parecían bien, así que no les gustaba. A los pocos meses de su llegada a la Casa Blanca, John Kennedy y su hermano Bob, ministro de Justicia, otorgaron a la CIA plenos poderes para eliminar a Fidel Castro. Sam Halpern fue el encargado de poner a punto la Operación Mangosta. Entre el fracasado desembarco en la Bahía de Cochinos en el 61 y la muerte de John Kennedy 2 años después, Castro escapó a 8 intentos de asesinato organizados por la CIA. Kennedy pedía sugerencias para el caso de Cuba. El jefe de Estado Mayor propuso una operación clandestina para matar a algunos americanos y hacer creer que se trataba de un ataque cubano en territorio americano. Sería un buen pretexto para declarar la guerra a Cuba. Pero el presidente rechazó la propuesta. En aquella época, la CIA buscaba toda clase de medios para acabar con Castro. Hubo 8, quizás 18 intentos de asesinato hacia Castro. Un puro bomba y ese tipo de cosas. Sugerencias ridículas, como la de introducir herbicida en su barba. Imagínense. Unas ideas totalmente ineficaces, solo con el fin de debilitar su autoridad. Yo creo que hubo unos 20 o 30 intentos de eliminar a Castro. 8 me parece más creíble. 25, nadie tiene tanta suerte. Kennedy estaba obsesionado con Castro. Me refiero a Robert Kennedy. Ya no sé cuál de los dos estaba más obsesionado. Nosotros tratábamos sobre todo con Bobby, más que con Jack. John Kennedy estaba al corriente de todo. Robert Kennedy estaba al corriente de todo. Nunca he podido entender por qué esa obsesión contra Cuba. La única explicación son sus propios sentimientos, su propio egocentrismo. Era un problema que no conseguían solucionar y no estaban acostumbrados a que nada se les resistiese. Estaban siempre por encima de todo. Pero en este asunto no lo estaban y no podían hacer nada. Por eso todos, incluyendo a la totalidad del gobierno americano, tenían que ayudarles a solucionar el problema. John Kennedy no sabía qué hacer para neutralizar a Allen Dulles y a la CIA. La agencia se estaba convirtiendo en un Estado dentro del Estado. Todos los intentos para derrocar a Castro habían fracasado y Allen Dulles inició una campaña de propaganda culpando a Kennedy de todos los fracasos de la CIA a partir de la derrota en la Bahía de Cochinos. Estaba totalmente fuera de sí. Si hubiese podido, habría demolido la CIA. Sentía tanta rabia que un mes antes de su muerte dijo: voy a coger a la CIA, la voy a despedazar y a esparcirla a los 4 vientos. ¿Ustedes han visto algún pedacito de la CIA? Yo no he visto ninguno por ninguna parte. Nunca nadie ha conseguido desmantelar la CIA. La CIA tuvo que adoptar un perfil bajo para calmar las cosas por un tiempo. Todo empezó con Kennedy y Bob McNamara, que era su hombre para todo. Decidió destituir a todos y sustituirlos por hombres más de izquierdas. Eso hizo Kennedy con la CIA. Yo lo vi, yo estaba ahí. John Kennedy decidió reducir el poder de la CIA y deshacerse de su poderoso jefe, Allen Dulles, que se vio obligado a entregar la dimisión. En presencia de Dulles, Kennedy nombró como director a John McCone, un hombre discreto, sin personalidad. Allen Dulles estaba furioso por lo que él denominaba como su destitución. Durante 10 años había sido la personificación de la CIA. Al
Al día siguiente del asesinato de John Kennedy, su hermano Bob se precipitó en casa de John McCone, el nuevo director de la CIA, para hacerle una sola pregunta. ¿Ha matado la CIA a mi hermano? La pregunta surgió después del asesinato del presidente en noviembre de 1963. Sí. Bobby Kennedy le preguntó a John McCone: ¿qué hay de cierto en todo esto? Su hermano tenía todo el derecho del mundo a hacer este tipo de preguntas. No es de extrañar. ¿Por qué no iba a hacerlo? No lo sabía y quería estar seguro. Es humano preguntar. ¿Ustedes han matado a mi hermano? ¿Por qué no? McCone no podía admitirlo. Ningún director de la CIA reconocería la implicación de la agencia en el asesinato de un presidente. ¿Por qué un director de la CIA iba a querer matar al presidente? El presidente le había destituido. Ya no tenía las herramientas necesarias para matarlo. ¿Y con qué objetivo? ¿Demostrar que no le gustaba el presidente? El presidente ya lo sabía. El nuevo presidente Lyndon Johnson creó la Comisión Warren para esclarecer el asesinato de Kennedy. Pero curiosamente se confió la investigación a Allen Dulles, cuando todos sabían que Kennedy y él se odiaban y que Dulles había perdido su puesto por culpa de Kennedy. Dulles se dejó filmar en Dallas. Charles Cabell, el que fuera subdirector de la CIA, le ayudó con las investigaciones. Cabell era hermano del alcalde de Dallas. Unos meses más tarde, el juez Warren falló sus conclusiones en presencia de Lyndon Johnson. No hubo ningún complot. Harvey Oswald actuó en solitario. Allen Dulles hizo cuanto pudo para que fracasase la Comisión Warren. No es de sorprender, sobre todo si se quiere que no se sepa nada. Y eso era lo que él quería. Di instrucciones a la CIA de que todas las informaciones estuviesen disponibles. La CIA vació prácticamente todos sus informes sobre el asesinato de Kennedy. Y no había ni una sola prueba de conspiración, y menos aún de la implicación de la CIA en el asesinato. No puedo ni siquiera imaginar a la CIA implicada en el asesinato de un presidente americano. Sobrepasa la peor de las fantasías. Este asunto se convirtió en un objeto de culto. Yo no he encontrado nada que me haya parecido convincente, ni nada que me haya demostrado lo contrario. El Congreso gastó $6 millones en la investigación. Cuando asumí la dirección del FBI, me hicieron llegar una cinta que daba a entender que había un segundo francotirador enfrente, en la colina. Es interesante. Cuando yo entré en la CIA descubrí que un francés pretendía saber mucho sobre el asesinato de Kennedy. No puedo decirles más, solo que había dado muchos detalles. Yo tenía muchas ganas de leer su testimonio, por simple curiosidad, a título personal. Así que solicité el informe. Me respondieron que era un informe clasificado top secret, muy delicado, sellado con unas grandes tintas negras, y que nadie podía consultarlo a excepción del director de la CIA o del responsable de operaciones. Esperé al sábado siguiente, que estaba de guardia, y redacté una carta de autorización para consultar el informe. Luego la deslicé entre los formularios que tenía que firmar el director de operaciones. Los dejé en su despacho. Él tenía mucho trabajo y firmó todo sin leerlo. Por fin tenía permiso para consultar el informe. Era un informe enorme, 12 tomos dedicados exclusivamente al asesinato de Kennedy. Pero cuando me presenté, me devolvieron la carta diciéndome: lo sentimos mucho, hemos perdido el informe. Ha desaparecido. He perdido la cuenta de todas las teorías del complot que he visto en los últimos años. Yo solo sé que todas estas historias no tienen fundamento, porque aquí en Washington nadie sabe guardar un secreto, y menos aún durante tanto tiempo. Sobre todo si hay dinero en juego. Si fuese cierto, alguien lo habría vendido ya a algún periódico o a algún periodista. Nadie puede guardar también un secreto.
Habría sido necesario que miles de personas, en el FBI, en la CIA, en el ejército, en el Pentágono, guardasen el secreto del asesinato de Kennedy. Lo cierto es que el asesinato de Kennedy sigue siendo el mayor secreto de América. No sabemos lo que realmente pasó. Meses después del asesinato de Kennedy, Lyndon Johnson